Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los matrimonios. Por los difuntos. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a nuestra celebración. El pueblo de Dios anhela siempre liberarse de quienes lo pretenden someter con promesas populistas o liberales, con mentiras o con armas. El Señor doblega a todos estos poderosos, se pone del lado de los pobres para que ganen con dignidad. Este accionar de Dios es eterno y siempre bueno.
Iniciemos nuestra Eucaristía cantando. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en este día nos encontramos celebrando a un gran santo de la Iglesia, San Francisco Javier, un gran misionero en la India. Y al mismo tiempo, en esta Eucaristía, quisiera agradecer los 26 años de ordenación sacerdotal. Hoy, 3 de diciembre, estoy agradeciendo a Dios. Hace 26 años que he recibido por imposición de las manos de Monseñor Zacarías Ortiz y del Monseñor Gavilán, cuando eso obispo de Concepción, este regalo tan grande para la Iglesia, que es el servicio a su pueblo, al pueblo elegido, en el ministerio sacerdotal. Entonces quisiera agradecer al Señor en esta Eucaristía y con todos ustedes también, porque el sacerdote tiene justamente su ministerio gracias al pueblo, gracias a ustedes. Que el Señor me haga caminar en este servicio a su pueblo necesitado principalmente. Queridos hermanos, al iniciar entonces esta acción de gracias, vamos a reconocernos en primer lugar pecadores ante Dios Todopoderoso. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oración. Dios nuestro, que por medio de la predicación de San Francisco Javier quisiste iluminar con tu evangelio a los pueblos de Oriente, concédenos a todos los cristianos un gran entusiasmo por darte a conocer, a fin de que tu Iglesia
pueda llevar a todos los hombres tu mensaje de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Lectura del libro de Isaías. Aquel día se entonará este canto en el país de Judá. Tenemos una ciudad fuerte, el Señor le ha puesto como salvaguardia muros y antemuros. Abran las puertas para que entre una nación justa que se mantiene fiel. Su carácter es firme y tú la conservas en paz, porque ella confía en ti. Confíen en el Señor para siempre, porque el Señor es una roca eterna. Él doblegó a los que habitaban en la altura, en la ciudad inaccesible. La humilló hasta la tierra, le hizo tocar el polvo. Ella es pisoteada por los pies del pobre, por las pisadas de los débiles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Es mejor refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Es mejor refugiarse en el Señor que fiarse de los poderosos. Bendito el que viene en nombre del Señor. Abran las puertas de la justicia y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Solo los justos entran por ella. Yo te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Bendito el que viene en nombre del Señor. Tú preparas ante mí una mesa, frente a mis enemigos, unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. Bendito el que viene en nombre del Señor. Sálvanos, Señor, asegúranos la prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Nosotros los bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios y Él nos ilumina. Bendito el que viene en nombre del Señor. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: no son los que me dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Así, todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las ponen en práctica, pueden compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca.
Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Pero ésta no se derrumbó porque estaba construida sobre roca. Al contrario, el que escucha mis palabras y no las practica puede compararse a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Esta se derrumbó y su ruina fue grande. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos haciendo este camino de adviento, de preparación a la venida, al nacimiento de Dios mismo en nuestra vida, en la persona de Jesús de Nazaret. Dios que se encarna, quiere decir Dios que entra en nuestra historia. Es la idea principal o es el mensaje principal que los evangelios, que la Biblia, que el Nuevo Testamento nos trae. Es decir, Dios que está presente en nuestra vida. El reino de Dios está cerca. Y pelle pollaya lleva peñan de yarare porque oíma peñan de die, oíma ginañan de die, oíma ñan de apoitepe. Y esto es importante, así como nosotros lo encontramos hoy y así como nosotros nos estamos preparando durante todo este tiempo de Adviento. Fíjense lo que nos dice hoy el Evangelio. Nos está diciendo que nosotros no podemos vivir de una manera desencarnada, es decir, simplemente implorando, gritando, llamando a Dios, pero después en el fondo, da ya puimba de peñan de yara o yerure añande. Eso es lo que tenemos que tener en consideración. Nuestro compromiso real, ¿cuál es? ¿Verdad? Entonces, por eso comienza a decir, Jesús dijo a sus discípulos, es Jesús entonces que nos insiste y nos está diciendo, atención, no son los que me dicen, Señor, Señor, no son esos los que entrarán en el reino de los cielos. Y nosotros algunas veces podemos tener, ¿verdad?, esta mentalidad del salamero, del chupamedia. Vea la chupamedia. Entonces el que viene y le dice simplemente, Señor, 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 allá va. Entonces se queda ahí como un simple chupamedia, ¿verdad? O sea, guau, oye, es acá, peñan de ya en donde, pero no y chupé, ¿verdad? Como si fuese que eso es lo que Dios quiere de nosotros. Porque el salamero, el que te llena de halagos y que está a tu lado y que como si fuese luego no sé qué cosa, ¿verdad? Porque te considera o te pone ahí arriba, ¿verdad? Para que vos te sientas también y caigas en esa situación de que aprende ayer o vialas ahí andé, ¿verdad? Entonces podemos caer en ese mismo error. Sino que los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Nosotros cuando concluimos y cuando concluiremos también este tiempo, ¿verdad?, del ciclo litúrgico que estamos comenzando, hemos concluido el año pasado, ¿verdad?, en noviembre, yo me refiero el año pasado al ciclo anterior, ¿verdad?, que fue en noviembre, el 22, con la fiesta de Cristo Rey. Ahí justamente se nos presentaba en el Evangelio de San Mateo, ¿verdad?, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, pero Señor, yo nunca te he visto, ahora acá épico, pea. Cada vez que lo hicieron por uno de los más pequeños, mis hermanos lo hicieron conmigo. Peyapó, es decir, la ecupela la pareía, peñé en vareía, a peñé, entonces llegó cristiano, Señor, Señor, llegó a daño confesar, llegó ñan de yara, ya bautizar, llegó ñan de yara, ya pague de primera comunión, llegó ñan de yara, ja, cuenta y cuay, cacupebe, aguatá, allá por hace promesa. Muy bien, y por ahí tereí, listo, aplauso, y ñan de yara. Y por ahí técnico, pero ya puedo, haciendo una forma externa. Pero atención, no son estos los que entrarán en el reino de los cielos. ¿Quiénes son? Los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces, queridos hermanos, lo que nosotros estamos haciendo en este tiempo de preparación, porque Adviento, advenir, lo que está llegando, significa también toda una preparación. Allá ya preparamos nada que na peñan de yarare non debe, allá vas allá yerure chupe, tome eñan de pepu acabe, tome eñan de allá va, peñan de apunto un belle y cuajan más, va para la ñan de ya pobana, va eisha para ya pobana, porque eso significa, ¿verdad?, cumplir la voluntad de Dios.
los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Después continúa, ¿verdad?, la palabra de Dios, el Evangelio en el día de hoy, porque después insiste, todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica. Todo entonces el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica. Yo, queridos hermanos, algunas veces me extraño mucho, ¿verdad?, porque cuando Lutero, él era un gran profesor de Sagrada Escritura, ¿verdad?, y él sabía muy bien esto. Solamente que después, lastimosamente, en el protestantismo, y después en la secta, ni qué decir, porque me han ido para ella, desvirtúan esto, ¿verdad? Pensando que Pablo, por ejemplo, que dentro de un discurso totalmente parenético, se dice del aspecto griego, parenético quiere decir consecuencial. ¿Y consecuencia de qué? Consecuencia de quién sos vos, o sea, tus actos. Y eso es lo que quiere decir aquí. Hacer la voluntad del Padre es lo que viene como consecuencia de que vos te hayas adherido. Y entonces, peñan de yarareje. Landé verdaderamente egueroviano peñan de yarareje. Si te has adherido, ¿verdad?, al Evangelio de Jesucristo, evidentemente que después tus acciones, tus obras deben ser positivas. ¿Por qué entonces Santiago y por qué la palabra de Dios nos está diciendo, ¿verdad?, que a través de las obras nosotros realizamos nuestro camino de salvación? No es entonces como se dice solamente, cree en Jesús, yo y Dios, vea, como si fuese el creer, profesa, que en tus labios, pega con las escuelas y forma, profesa, como si fuese que solamente el profesar, ya la pareinte, no, es la acción. Yo por ahí puede ser que ni diga una palabrita, ¿verdad?, pero lo tengo a Jesús tan profundamente, como papá, en mi trabajo, mi preocupación por los hijos, mi preocupación por mi señora, mi preocupación por mi esposo, mi preocupación por mis amigos, mi preocupación por la familia, mi preocupación por mi comunidad, por mi iglesia. La pareja lleva, no, llegó cristiano por ágina, porque ya lleva bautizada, ya pongo que la primera comunión, ya en donde no. Aquí es cumplir la voluntad, dice, los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Así dice, todo el que escucha también las palabras que acabo de decir y las pone en práctica. Y después te viene esta linda parábola, ¿verdad?, cómo nuestra vida tiene que ser construida sobre los valores y los principios del Evangelio. Eso significa construir sobre la roca. Entonces, cuando vienen los momentos de dificultades, queridos hermanos, en nuestra historia humana, en nuestra historia de familia, en nuestra propia vida, diga tú, y entonces va o mongue. ¿Por qué? Porque ñande yaguerovia, porque estamos aferrados, ñande encaramá ñande yarareje. Entonces nada nos va a derrumbar en la vida, por lo menos en este sentido profundo de nuestra fe y de nuestro encuentro religioso con Dios. Ahora, si construimos nuestra vida sobre arena, ya escuchamos, ¿verdad? Cuando vienen las lluvias, se precipitan los torrentes, soplan los vientos y sacuden nuestra vida, nuestra casa, dice, esta casa se derrumbó y su ruina fue muy grande. Pidamos al Señor entonces esta gracia de saber escuchar la palabra de Dios, pero escuchando peñante yarañe, después demos el paso definitivo, es decir, esa adhesión total al Señor. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras peticiones. A cada intención respondamos, en ti esperamos, Señor. En ti esperamos, Señor. Por la Iglesia, para que siga levantando su voz profética en medio del mundo de hoy, allanando los caminos del Señor, oremos. En ti esperamos, Señor. Por nuestra sociedad, para que se enderecen los senderos de la fraternidad, la paz y la tolerancia entre todos,
Oremos. En ti esperamos, Señor. Por todos los creyentes, para que buscando la unidad vivamos en continua conversión, oremos. En ti esperamos, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te hemos presentado por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Señor, ante ti, hoy vengo a dejar mis proyectos, mi vida, mi sueño, mi libertad. Señor, desde hoy, mi felicidad será amarte y seguirte buscando, hacer tu voluntad. Recibe, Señor, en tus manos la ofrenda que hoy vengo a traer ante ti. Reviste con tu fortaleza mi débil promesa que hoy te dice sí. Y nunca permitas que crea que serte fiel solo depende de mí. Pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. Hoy me abandono en ti. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Recen, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que este sacrificio que vamos a ofrecerte en memoria de San Francisco Javier nos infunda, Señor, su espíritu de apóstol y nos ayude a conducir a ti mediante el testimonio de nuestra propia vida a quienes viven lejos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque permites que tu Iglesia se alegre hoy en la festividad de San Francisco Javier, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanzas, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanzas, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él.
Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean tu cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y los mártires, San Francisco Javier y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Edmundo Valenzuela, a los obispos, sacerdotes, diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden,
y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Cada vez que te recibo, Señor, algo grande pasa en mí, algo grande pasa en mí. Cada vez que estoy contigo, mi Dios, me acerco un poco más a ti, porque en la hostia estás, mi Jesús de verdad. Estoy a un paso del cielo aquí, estoy a un paso del cielo, sí, de tanto amor te entregarás en la cruz y en el altar. Tu cuerpo está, tu sangre das, tu alma y tu divinidad. Todo un Dios escondido en un pan, todo un Dios escondido en un pan. Oración final. Que esta sagrada Eucaristía que hemos celebrado encienda, Señor, en nosotros el amor por Cristo y por las almas, para que a ejemplo de San Francisco Javier podamos vivir auténticamente nuestra vocación cristiana. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en paz. Demos gracias al Señor.
y que tengan una hermosa jornada. Nos consagramos a nuestra Madre. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Este lunes 7 de diciembre a las 11 horas, por la 680, amplitud modulada Radio Cáritas, el Padre Víctor Luis Cabañas acompañará a todos en un programa especial, Tu Pasiñe E, lunes 7 de diciembre, 11 horas. Por la 680, amplitud modulada Radio Cáritas. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. ¿Cómo tenemos que peregrinar? Cuando hacemos nuestro camino hacia el santuario, cuando hacemos nuestro camino hacia Dios, tenemos que hacerlo de una manera profunda, de oración, de encuentro con Dios, del canto de alabanza y de júbilo, porque hay muchos de nosotros que se pasan hablando, chismentando, comentando, cualquier otra cosa menos lo elemental y fundamental de lo que significa una verdadera peregrinación. Este año no puedo peregrinar, pero la peregrinación bien hecha es un verdadero acto de amor a Dios y también a Nuestra Señora María. Pero tenemos que saber que en primer lugar nosotros anteponemos con Dios a la propia vida. Nosotros en este momento estamos pasando en un momento histórico tan difícil porque no podemos acercarnos para compartir o para vivir juntos momentos de encuentro por la pandemia que sufrimos. Pero más que nunca tenemos que pensar en los demás, no pensar simplemente en mí mismo. Tengo que pensar en mi prójimo, es decir, cómo Dios quiere que seamos siempre. Ama a Dios sobre todas las cosas
y a tu prójimo como a ti mismo. Y para cuidarte, entonces, te pedimos que tengas en cuenta con mucha prudencia todo lo que también hoy la misma Iglesia nos está pidiendo. Ser prudentes, acercarnos a nuestras parroquias, vivir y vivenciar nuestra fiesta de Caacupé juntos como familia. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Estamos en este segmento de las entrevistas con nuestros especiales invitados que están en ese trabajo pastoral siempre dentro de la iglesia. Es tan importante que nosotros destaquemos la acción y el trabajo de tantos laicos también que están al servicio de nuestros hermanos más necesitados. No nos olvidemos del Evangelio de San Mateo, que siempre dice en ese capítulo 25, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Podemos agregar también, estuve sin terreno, estuve sin casa, estuve forastero, como dice también el Señor ahí en el Evangelio. Pero tú me ayudaste a que yo pueda solucionar esos problemas. Es el aspecto social y el compromiso real de un encontrarse con el Señor en la vida. Ahora nos encontramos con el señor Barbosa, que es uno de los animadores de lo que nosotros hemos conversado en estos días de las viñas salesianas del Limpio. Estuvimos con el padre José Zanardini, que juntamente con el monseñor Rolón, en aquel tiempo Ismael Rolón, han comenzado una obra magnífica que después otros salesianos también, otros sacerdotes, fueron ayudando, ¿verdad? Tanto el padre José Zanardini con el padre Rubio y otros que se fueron integrando a esa hermosa obra. Pero nosotros queremos hablar sobre todo y escuchar de los que comenzaron, ¿verdad? O los que fueron llamados a trabajar y también después usufructuaron de ese trabajo mancomunado tan hermoso de lo que significa una comunidad que va naciendo poco a poco, que se va desarrollando, que también después tienen sus conflictos, ¿verdad? Como actualmente escuchamos también. Pero tenemos que saber afrontarlo y tenemos que mirar sobre todo como siempre lo hicieron, ¿verdad? Sobre todo con el monseñor Ismael Rolón y con otros superiores también salesianos que supieron llevar, ¿verdad? Las dificultades y llevar adelante a buen término. Muy bien, don Barbosa. Vaya bandera moñe punura, o sea, tu historia un poco ahí dentro de las primeras comunidades del Limpio. Sí, volver al pasado un poquito, ¿no? Exactamente. Sí, y interesante entonces decir cómo comenzó esto. Y yo estaba con otros compañeros en el Seminario Mayor Nacional, ya. Vinimos acá en el curso 80. Estábamos, yo vine acá del 80, primer año. En el 83, nuestro profesor que vos le conocés, el padre, un gran salesiano, gran profesor, filósofo, sí, Pedro sí. Quinaglia, que nos hizo sufrir mucho en el examen de filosofía oral, examen oral. Sí. Estudiar y cuando así no sabés ya. Rejonte Mara. Sí, te echaba de la clase. Estamos en tu base ahí, está. Y sufría, bueno, entonces de ahí cuadra. Y bueno, él en la hora del padre Quinaglia, él le invitó al padre Zanardini, sí, a contarnos su experiencia. Ya. Y yo estaba con otro compañero en el cuarto año. Porque él había llegado en el 78, claro, nos comentó. Sí, estamos en el 80, vos me estás diciendo. 2 años iré, imagínate. No, 4 años iré. 4 años. Sí, porque yo comencé en el 80 el primer año. 80, ya. 81, 82, 83. 83. En el 83 él nos visita el padre Zanardini en la hora del padre Quinaglia. Entiendo. Bueno, sí. Entonces estábamos en el cuarto año nosotros bueno, ya era la mitad del cuarto año, ya era
teología pura. Ya. Primer semestre era hasta ahí filosofía y después ya teología pura. Claro. Entonces en el primer semestre nos visita y nos habla de su proyecto. Nos habla del proyecto con la gente humilde. Hay que recordar también que era la creciente grande del 82 y 83. Ah, claro, que había tantas necesidades, Inundación, mucha gente en la calle. perjuicio y muchísima gente que quedaron sin casas. Claro, Entonces, claro. ese momento. Y al final el padre Zanardini pide si habría algunos seminaristas, muchachos que podrían apoyar pastoralmente el proyecto, el trabajo que se estaba iniciando. Ya. Bueno, y nos habló de la villa Lombardía que ya estaba. Ya. Y de la villa de Capiatá también, que ya comenzaron, pero que están en camino ya otras villas, que ya se compró o se está por comprar terreno para otras villas, que sería Don Bosco, donde yo estoy actualmente, y después María Auxiliadora, etcétera. Salado, y no. Bueno, entonces, dos compañeros al final le levantamos la mano. Sí, oré. ¿De Guajina? ¿Dónde tú? Yo soy originario de San Cosme y Damián, Itapúa. Ah, sí, San Cosme y Damián. Pero estabas como seminarista. Mayor, por la diócesis. O sea, en aquel tiempo era prelatura de Encarnación. Prelatura. Prelatura, era el monseñor Juan Bovinkel, el obispo, nuestro obispo, era mi obispo. El finado que después, ahora ya es prelatura, ahora ya es diócesis. Ahora es diócesis. Después se convirtió en diócesis, ¿verdad? Bueno. Y estaba otro también de mi condio, como decimos en el seminario, sí. mi condiocesano, Edgar Duarte, sí, con quien los dos teníamos el deseo de apoyar el proyecto que nos gustó mucho y bueno, ya algo ustedes recordaron con Zanardini. En realidad nosotros teníamos un grupito otra vez dentro del seminario que leíamos la doctrina social de la iglesia. Entiendo. También Pablo Freire y otros. Entonces, justamente vino como anillo al dedo el proyecto de Zanardini. Claro. Y otra cosa también, que mi compañero y yo estábamos ya en duda, o sea que entró la duda en nosotros de seguir o no en el seminario. Entiendo. Entonces, como que vino una propuesta espectacular. Una propuesta y algo que nos para gustaba. Seguir, sí, exactamente, porque era tiempo de la dictadura. Sí. Y como que todos nosotros éramos de extracción campesina y con la doctrina social de la iglesia yo personalmente me inclinaba hacia un sacerdocio comprometido con la iglesia. Claro. Pero nuestro obispo, a diferencia de Monseñor Rolón y de otros, no era de ese estilo. Entonces, ¿y él de dónde era este obispo? Alemán, que fue misionero antes en China. Pero después se le expulsó de China. Aunque ya expulsarse ahí. Sí, entonces y recaló como país primero en Itapúa, porque él era de la congregación del Verbo Divino. Entiendo. Y en Itapúa, en Encarnación, esa parte, muchísimos sacerdotes tenían la congregación del Verbo Divino. Hasta ahora. Sí. Y bueno, y entonces esas cosas me hizo dudar y me gustó el proyecto y comenzamos. Entonces él viene un domingo, el primer domingo después, como que el domingo teníamos que dedicar a la pastoral. El país Zanardini nos busca, tenía un Brasilia, nos busca y dice, nos vamos a conocer la villa. O sea, él va al seminario mayor a buscarle a usted. Sí mismo. Porque ustedes eran dos. ¿Cuánto? ¿Entre dos? Primero dos. Después se sumaron más compañeros, pero primero Edgar Duarte y yo, ¿verdad? Sí. Bueno, y nos lleva a la Villa Lombardía. Ya estaban, ya Clemencia, ya estaban ahí era el primer año, creo que ellos acababan de llegar. Los primeros pobladores. Las pioneras y los pioneros estaban ahí. Y estaban sus casitas precarias, Moriajume Mete, donde hay pori, bebé y plata. Moriajume Mete. Claro. Y ese era el proyecto, ¿verdad? Claro, para gente de escasos recursos. Y bueno, y entonces nos lleva y en realidad era un lugar húmedo, un lugar donde había mucha agua, había nacientes de agua que hoy están casi todos secos. Ya. Con la presencia de la gente también a veces que eso afecta. No, y también todos los canales que se hicieron. Y íbamos llegando a Osuzumbaro. Sí. Y había agua, pero ellos también trataban de secar, de levantar la tierra y estaban. Vos me estás hablando de Lombardía. De la no primera villa. De Don Bosco. No. Don Bosco todavía no existía. Todavía no, era Lombardía. Porque yo comencé a visitar, o sea, la primera vez que me fui a la villa Don Bosco. Ya, este es Lombardía. Estoy hablando del 80 y
83. En el 83 ya estaba Lombardía. Con la inundación y todo. Exactamente. Eso. Sí. Justamente por muchas familias, los Ruidías que están en Lombardía, Sí. vivieron en Puerto Pinasco. Y cuando paró la fábrica taninera, ellos tuvieron que más al norte de Tuayo otra vez, Sí, más sí, arriba de sí, Concepción. sí, sí. De Alto Sí, Paraguay ya. Exacto. Sí, hay Bueno, entonces ellos vinieron a vivir en Los Bañados, no sé, la zona aledaña a Asunción, Claro. y afectados por la creciente, también. creciente, Ellos entonces, eran un grupo de Así es. pobladores de la Villa Lombardía. Bueno, entonces por ahora vamos entonces cerrando por el día de hoy. Vamos Perfecto. a seguir esta historia, me parece muy interesante, de laicos comprometidos actualmente, ¿verdad? Pero estamos haciendo un poco de historia, ¿verdad? O sea, cómo comienza todo este camino social y ese compromiso real. Nosotros lo que proponemos a través de Ñan de Yarañé es siempre hacer un poco resucitar ese espíritu y ese deseo de entrega. Lo que escuchamos recién aquí, como esa fuerza, ¿verdad?, de querer ayudar, de querer hacer algo por los demás. Entonces seguiremos la próxima con más entrevistas en Ñan de Yarañé. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Grandes maravillas ha hecho en mí. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Mi alma